Hace unos años leí una encuesta que se había hecho en los Estados Unidos y la pregunta era: ¿qué estarías dispuesto a hacer por $1.000 millones sin que nadie lo supiera? Era una encuesta con una pregunta realmente apasionante y las respuestas pues no dejaban insensible a nadie. El 50% de las personas estarían dispuestos a matar a un desconocido si nadie lo supiera. 75% a robar lo que fuera si nadie lo supiera. Y 90% dirían una mentira sin problema ninguno, por $1.000 millones. Muchas de estas cosas quizás nosotros mismos estaríamos pensando en hacerlos, porque es una tentación muy grande. Pero cuando nos rebajamos a la realidad del día a día, porque esto es obvio que nunca va a ocurrir, nos damos cuenta de que nuestra justicia y las cosas que hacemos no son tanto como nosotros pensamos. Nos creemos que somos buenas personas, pero al final siempre buscamos a quién culpar cuando nos equivocamos. Me llama la atención cuando compras algo, pues un aparato eléctrico, y dice: no se puede cortar el cable con las tijeras. O si hay una bolsa, te pone: no juegue con esta bolsa ni la ponga en su cabeza. ¿Por qué? Porque ha habido gente que ha hecho eso y después ha demandado al fabricante. Es decir, la culpa siempre es del fabricante. Déjame decirte que es lo mismo que muchas veces hacemos con Dios. Él nos regala las cosas, nos regala la vida, nos regala sus bendiciones, pero cuando hacemos algo mal, algo que ni por asomo podríamos pensar que íbamos a hacer, porque ¿a quién se le ocurre cortar un cable eléctrico con unas tijeras? La culpa es del fabricante. Siempre le echamos la culpa a Dios. Pero cuando le echamos la culpa a Dios, la vida deja de tener sentido. Un buen amigo mío que es médico cirujano muchas veces se ha enfrentado con la muerte de personas que estaban en los últimos momentos de su vida, y los que no eran creyentes siempre le hacían la misma pregunta: ¿todo termina aquí? ¿Esto es todo? Porque cuando dejamos de lado a Dios, no solamente dejamos de lado la justicia, sino que al final nos damos cuenta de que nada tiene sentido. ¿Cómo responde Dios a esto? ¿Cómo responde Dios al problema del mal en el mundo, en mi vida, incluso en las malas decisiones? Pues la cruz de Cristo, sí, algo que históricamente todos conocemos y que sabemos que sucedió, es la respuesta de Dios al problema del mal. Porque Jesús fue la persona más injustamente tratada en toda la historia, acusado injustamente, escupido, condenado, azotado injustamente, la persona más buena que jamás haya existido, como todos sabemos, pero él no lo hacía sencillamente por ser un héroe o por ser un mártir, lo hacía porque estaba ocupando mi lugar y el tuyo. Esa es la respuesta de Dios al problema del mal. Él toma como suyo nuestro sufrimiento, mi sufrimiento, para vencer mi rebeldía, para vencer mis malas decisiones, para vencer mi pecado, para vencer todas las cosas que yo hago mal, que me hacen daño a mí mismo y le hacen daño a las demás personas. Él estaba llevando todas mis malas decisiones, todo mi pecado. Él lo llevaba sobre sí. La Biblia dice que el Señor Jesús cargó sobre Él toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, toda nuestra rebeldía. Así que esa es la respuesta de Dios al problema del mal. Cuando alguien está sufriendo, Dios está allí, a su lado, sufriendo con esa persona. Es algo que la Biblia nos dice y que ninguna otra religión puede admitir, porque no conocen realmente quién es Dios y cómo es su corazón. Pero lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, ocupando mi lugar y ocupando tu lugar, ocupando el lugar de toda la humanidad por amor a nosotros, tiene que ser aceptada, tiene que ser recibida. Yo tengo que recibir ese perdón. De la misma manera que en un juicio el juez puede perdonarme, pero si yo no quiero ser perdonado, Él no puede hacer nada. De la misma manera, Dios, que lo hace todo por nosotros, el Señor Jesús, que va a una cruz en mi lugar, nosotros tenemos que tomar la decisión para recibir lo que Él hizo por nosotros, para ser perdonados. Tenemos que recibir ese perdón. Una vez que lo hacemos, nos damos cuenta de que todo, aún el sufrimiento, tiene sentido. Y entonces es genial aquella frase de Jürgen Moltmann: Dios hoy sufre con nosotros para que un día, en una vida perfecta, en una vida eterna que Él nos regala, todos podamos reír con Él.